Cada día, la palabra de Dios nos sale al encuentro para iluminar la vida, fortalecer la fe y renovar la esperanza. Palabras de vida. Compartimos una reflexión sobre el Evangelio del día junto a sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná, a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Comienza Palabras de Vida. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un encuentro nuevo de Palabras de Vida, este espacio donde cada jornada dejamos que el Evangelio ilumine nuestra vida cotidiana. Y seguimos caminando el tiempo durante el año, este largo tiempo de la Iglesia en el que el Señor nos enseña paso a paso cómo ser verdaderos discípulos. Después de las grandes celebraciones que ya hemos dejado atrás, de Pascua, de Pentecostés, la liturgia nos invita a volver a la escuela de Jesús, porque ser cristiano no consiste solamente en celebrar acontecimientos extraordinarios, sino en aprender a vivir cada día como Él. Y por eso el Evangelio de hoy nos presenta el Evangelio de San Mateo, ya te lo voy a decir exactamente, San Mateo capítulo 8, versículos 28 al 38, nos presenta o resalta a primera vista algo extraño, que nos habla de dos hombres poseídos por espíritus malignos, de una piara de cerdos que termina precipitándose al lago, y finalmente de un pueblo entero que le pide a Jesús que se vaya. Pero sin embargo, detrás de estas imágenes hay una enseñanza profundamente actual, porque justamente este evangelio habla de las esclavitudes del corazón humano, ¿no? Del poder liberador de Cristo y de una pregunta que sigue resonando hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la presencia de Jesús comienza a cambiar nuestra vida? Hay cambios que deseamos, pero quizás hay otros que nos incomodan. Bueno, hay cadenas que decimos querer romper, pero que en el fondo terminan resultando no familiares. Bueno, y hoy el Señor viene precisamente a liberarnos. Así que te invito a que abramos el corazón y dejemos que esta palabra encuentre un lugar en nuestra vida. Por eso vamos a comenzar juntos este encuentro de Palabras de Vida, invocando la presencia del Espíritu Santo para recibir la palabra de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí
está el Espíritu de Dios. Lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer. Confío en tu palabra. Creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer. Con esta invocación al Espíritu Santo vamos preparando el Evangelio de hoy, este Evangelio que es según San Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34, ¿sí? Y ahí está, en comunicación telefónica, Fabiana Minata, a quien invitamos para que nos proclame la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día llegará, el día llegará, el día llegará, 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 el día llegará, llegará, el día llegará, llegará, el día llegará, llegará, llegará. Avanzamos en la oscuridad, luchando y esperando. Ven, Señor Jesús, el día llegará, llegará, el día llegará, llegará, el día llegará, llegará, llegará. El parto de todo en ti, nuestro amanecer será. El día llegará, llegará, el día llegará, llegará, el día llegará, llegará, llegará. Míranos y abrázanos, Señor, y libres seremos al fin. La palabra de Dios ilumina, consuela y acompaña cada jornada. Esto es Palabras de Vida, un encuentro diario con el Evangelio. Bien, vamos a comenzar a reflexionar entonces con este Evangelio, a esta reflexión, a esta primera parte. Yo le pongo un título: Jesús siempre llega a los lugares donde nadie quiere entrar. Ese es el modo en que lo titulé. Jesús siempre llega a los lugares donde nadie quiere entrar. Bien, a ver, hay una imagen que siempre, al menos a mí, me conmueve cuando leo este Evangelio. Jesús desembarca en una región pagana, ¿no? Lejos del ambiente religioso de Israel, podríamos decir así, ¿no? Y apenas llega, lo reciben 2 hombres que están completamente destruidos por el mal. San Mateo dice, con una imagen muy fuerte, que vivían entre los sepulcros. Y
claro, esto no es un detalle menor. La Biblia siempre utiliza imágenes fuertes para transmitir esas verdades espirituales, ¿no? Los sepulcros representan el lugar de la muerte. Es decir, estos hombres estaban vivos, pero vivían como muertos. Habían perdido su dignidad, habían perdido la paz, habían perdido la posibilidad de relacionarse normalmente con los demás. El Evangelio dice que eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Y entonces uno descubre algo hermoso. Jesús no evita el lugar, no cambia el rumbo, no dice mejor vamos por otro lado. Va exactamente donde el sufrimiento es más grande. Así actúa Dios. Nosotros solemos alejarnos de lo que nos asusta, ¿no? Pero Jesús se acerca. Nosotros evitamos las heridas, Jesús las toca. Nosotros muchas veces descartamos personas, y Jesús siempre, pero siempre las busca. Y esta es una primera noticia hermosa para todos nosotros. No existe lugar demasiado oscuro para Cristo. No existe una historia demasiado rota. No existe un corazón demasiado herido. No existe pecado demasiado grande. Jesús entra allí donde todos los demás dejaron de creer que podía haber esperanza. Y esto también ocurre hoy, porque los sepulcros no son solamente cementerios. Existen muchos sepulcros modernos. Hay personas que viven encerradas en la tristeza, otras que viven aprisionadas por el resentimiento. Algunas llevan años esclavas de una adicción. Otras no pueden salir del miedo. Hay quienes viven presos de la ansiedad. Otros están dominados por la ira. Hay familias donde hace años nadie se habla. Hay matrimonios donde hace mucho murió el diálogo. Hay jóvenes que perdieron completamente el sentido de vivir. Personas que sonríen por fuera mientras por dentro sienten un enorme vacío. Bueno, también allí llega Jesús. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque muchas veces pensamos que primero tenemos que solucionar nuestros problemas para recién después acercarnos a Dios. Y el Evangelio dice exactamente lo contrario. Jesús llega primero. La gracia siempre toma la iniciativa. No espera que estemos perfectos. No espera que resolvamos solos nuestras esclavitudes. Él viene precisamente porque no podemos hacerlo solos. Y aquí aparece otro detalle maravilloso. Los demonios reconocen inmediatamente quién es Jesús. Es impresionante. Los discípulos todavía están aprendiendo quién es. La gente discute acerca de él, pero el mal sabe perfectamente con quién se encuentra. Porque delante de Cristo, todo poder del mal comienza a retroceder. Esto también nos llena de esperanza. Vivimos tiempos donde muchas personas sienten miedo. Miedo por la violencia, miedo por el futuro, miedo por la incertidumbre, miedo por tantas cosas que parecen dominar el mundo. Sin embargo, este Evangelio nos recuerda algo fundamental. El mal existe. Sería ingenuo negarlo, pero el mal no tiene la última palabra. Cristo tiene autoridad, Cristo tiene poder, Cristo vence. Y esa victoria no pertenece solamente al pasado. Sigue ocurriendo cada vez que una persona recupera la esperanza. Cada vez que alguien perdona, cada vez que una familia vuelve a dialogar, cada vez que un joven encuentra sentido para vivir, cada vez que un corazón vuelve a abrirse a Dios. Allí Cristo sigue liberando. Pero aquí el Evangelio nos sorprende con un desenlace inesperado. Después del milagro, la gente no se alegra. Y aquí comienza la parte más desafiante del relato. Pero lo hablamos después de la pausa, después de la música. Maxi, ahora el aire es tuyo. Ya volvemos. Rendido, sediento de ti,
tú puedes mi alma saciar. Mi espada la rindo a tus pies, con mis fuerzas no puedo luchar. Compartimos Palabras de Vida, una reflexión diaria de la Palabra de Dios. Seguimos en Palabras de Vida compartiendo esta reflexión. Hoy estamos inaugurando mes, inaugurando la artística, escucharán ahí cosas nuevas. Y bueno, nos alegra muchísimo siempre renovarnos. Gracias por la música, Maxi. Estamos en este segundo bloque de reflexión y a este segundo bloque le puse un título y es más o menos así. Cuando Jesús cambia la vida, no todos están dispuestos a aceptarlo. A ver, podría parecer lógico, ¿no?, que después de semejante liberación todo el pueblo saliera a recibir a Jesús con alegría, ¿no? Sin embargo, sucede exactamente lo contrario. Los habitantes de la ciudad le ruegan que abandone su territorio. Es una de las escenas más desconcertantes del Evangelio. Y claro, yo me hacía esta pregunta: ¿por qué echar a quien termina de devolver la libertad a dos personas? La respuesta parece sencilla, ¿no? Bueno, claro, la presencia de Jesús alteró un equilibrio que ellos consideraban conveniente, ¿no? Perdieron una gran cantidad de cerdos, hubo pérdidas económicas, claro, y prefirieron conservar sus intereses antes que abrirse al reino de Dios. Sí, es duro decirlo, pero también nos puede pasar a nosotros. Todos queremos que Jesús transforme nuestra vida, hasta que esa transformación comienza a tocar aquello que más nos cuesta soltar. Queremos paz, pero sin perdonar. Queremos una familia unida, pero sin cambiar nuestro carácter. Queremos una iglesia viva, pero sin comprometernos. Queremos que el Señor bendiga nuestros proyectos, pero no siempre queremos preguntarle cuáles son sus proyectos para nosotros. El Evangelio nos pone delante de una decisión. Y por eso la pregunta es: ¿estoy dispuesto a dejar que Cristo reorganice mi vida? Porque seguir a Jesús nunca es solamente agregar una práctica religiosa, es dejar que Él ocupe el centro. Y cuando Cristo ocupa el centro, hay cosas necesariamente que cambian. Cambia la manera de administrar el tiempo, cambia la forma de usar el dinero, cambian las prioridades, cambia el modo de hablar, cambia la forma de mirar al otro, cambia el modo de ejercer incluso la autoridad, cambia incluso la manera de enfrentar el sufrimiento, y eso produce incomodidad. Y aquí aparece una pregunta muy concreta: ¿qué cosas estoy defendiendo tanto que sin darme cuenta le estoy diciendo a Jesús, mejor andate? Quizás sea un orgullo que no quiero abandonar, una costumbre, un resentimiento, una comodidad espiritual. Puede ser un pecado que hemos terminado por justificar. A ver, todos tenemos alguna puerta que todavía nos cuesta abrir.
Y sin embargo Jesús nunca entra por la fuerza, eso también impresiona. Él podría haberse quedado, podría haber obligado, pero respeta la libertad. Si le piden que se vaya, se va. Dios jamás invade, siempre propone, siempre espera, siempre llama. Y esto hace todavía más valiosa nuestra respuesta, porque seguir a Cristo es una decisión libre. No nace del miedo, nace del encuentro. En el fondo, este evangelio habla mucho más de nosotros que de aquellos habitantes de la región. Todos convivimos con zonas oscuras, todos necesitamos ser liberados de algo. Todos tenemos espacios donde todavía Cristo quiere entrar. Y todos estamos llamados a preguntarnos si realmente queremos que Él transforme nuestra vida hasta las últimas consecuencias. Porque el Señor nunca hace cambios superficiales, va a la raíz, no maquilla, sana, no disimula las heridas, las cura, no tapa el dolor, lo transforma. Y eso requiere confianza. Por eso hoy el Evangelio nos invita justamente a renovar esa confianza, a decirle: Señor, entra también en esos lugares de mi vida donde hace tiempo nadie entra. Entra en mis miedos, entra en mis heridas, entra en mis enojos, entra en mis esclavitudes. No permitas que me acostumbre a vivir entre los sepulcros. Quiero vivir la vida nueva que vos has venido a regalarme. Porque para eso vino Jesús. No simplemente para dejarnos un poco, no simplemente para mejorar un poco nuestra vida. Vino para devolvernos plenamente la libertad de los hijos de Dios. Nunca antes fue así. Mejores días yo viví. Antes que el diablo vino, robó mi mente, mi alma encadenó. Entre los muertos ahora estoy. Guerra de voces en mi mente, queriendo que alguien me escuche en la noche y me saque de aquí. Libérame, quítame estas cadenas. Si hay alguien por allí escuchándome, libérame. Nuevo día comenzó, llorando en medio de la lluvia, solo yo con los demonios. Juntos compartimos palabras de vida, reflexiones de la palabra de Dios. Qué linda canción, Maxi, muchas gracias. Al terminar este encuentro con la palabra de Dios, bueno, quedémonos con una certeza que llena de esperanza. No existe la oscuridad que Cristo no puede iluminar. No existe esclavitud que Él no pueda romper, ni corazón que esté fuera del alcance de su misericordia. Pidámosle la gracia de no tener miedo a los cambios que Él quiere justamente realizar en nosotros, que nunca prefiramos nuestras faltas de seguridades antes que la libertad del Evangelio. Y si hoy descubrimos alguna zona de nuestra vida donde todavía le estamos cerrando la puerta, bueno, que tengamos el coraje de volver a abrirla. Bueno, gracias por compartir este momento en Palabras de Vida. Que el Señor te bendiga, te fortalezca, te conceda experimentar cada día la alegría de vivir verdaderamente libre en Él. Te mando un saludo, esta bendición, y hasta mañana aquí en Palabras de Vida. Chao. ¿Quieres ser? Tus cadenas romperé. El cielo y tierra están en mi poder. Libre quieres ser.
Así vivimos Palabras de Vida, este encuentro diario con el Evangelio y con la presencia de Dios en nuestra vida. Gracias por compartir este momento. Nos reencontramos en la próxima emisión.